Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy de la gestión emocional, quizá uno de los factores más importantes al momento de iniciar en nuestro desarrollo. ¿Qué pasa? Nuestra mente constantemente en loop va tirando pensamientos, ¿sí? Distintos tipos de pensamientos, no vamos a profundizar mucho ahí. Sí, lo que quiero que se queden con el concepto de que acá la mente constantemente piensa, ese pensamiento que generó nuestra mente a la vez va a desencadenar una emoción. Depende del pensamiento que esté dando vuelta en tu mente, va a desencadenar una emoción. De esa emoción se va a desencadenar una reacción, quiere decir una acción o no acción, pero va a ser una reacción en base a esa emoción que generó. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque nosotros, entendiendo esto y sabiendo que nuestra mente tiene un mecanismo natural que constantemente va a dar diferentes tipos de pensamientos, lo que podemos acá es introducirnos en este proceso e introducir nosotros un pensamiento con una buena gestión, un pensamiento que nos dé una emoción positiva. Y en base a esa emoción positiva, por ende, vamos a reaccionar y actuar bajo un pensamiento y emoción positivo. Esto es muy importante que lo puedan entender porque es una manera en la cual se pueden gestionar, autogestionar ustedes y empezar a cortar muchas veces con pensamientos de loop que tenemos con tendencia baja, con tendencia de baja energía. Es muy importante que puedan entender ese concepto. Entonces, redondeando nuevamente, nuestra mente constantemente va tirando unos pensamientos y eso ya seguramente lo debes tener cuando estás constantemente pensando. ¿Qué pasa acá? Ese pensamiento desencadena una emoción, esa emoción desencadena una reacción y en base a eso vamos a nosotros ir actuando. ¿Qué pasa? Pensamiento negativo va a traer por consecuencia pensamientos negativos. Pensamientos positivos van a traer por consecuencia pensamientos positivos. Entonces ahí yo es donde te pregunto qué tipo de pensamientos sentís que van a darte mejores resultados al final del día. Obviamente los pensamientos positivos. Es muy importante empezar a tener conciencia sobre esto. ¿Cómo adoptamos esta conciencia? Obviamente siendo más conscientes de nosotros mismos, en incorporando ejercicios de meditación, de presencia, para poder estar más atentos a lo que va pasando día tras día y en base a eso vamos a poder gestionarnos para tener un mejor día, una buena gestión y poder controlar también nuestras emociones. ¿Qué pasa? Hay algo que dentro de la neurociencia se llama disparo emocional o secuestro emocional. De hecho, este, bien, disculpen por esa interrupción. Estamos hablando de lo que es un disparo emocional. ¿Qué es un disparo emocional? ¿Qué pasa? La amígdala que tenemos dentro de nuestro cerebro, al tener una emoción muy fuerte, lo que hace es empezar a bombear y literalmente se hincha. O sea, no deja que pase oxígeno a nuestro cerebro. Y muchas veces nos dominamos por esa emoción. Automáticamente nos domina. Es el famoso vi blanco, vi rojo, no me acuerdo qué pasó. De hecho, lo van a ver mucho, seguramente en las noticias, cuando una persona quizá en un accidente de tránsito pierde la conciencia o ya de un momento a otro se ponen muy violentos, pasa exactamente eso. Se llama secuestro emocional, que de hecho lo pueden ver con más detenimiento en el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá es muy importante tener una buena gestión emocional, pero empezar a ser conscientes, porque cuando nosotros sufrimos de este secuestro emocional, hay una manera que es muy simple de poder bajar eso. ¿Y cómo es acto siguiente? Nosotros sentimos esa emoción, nos da bronca, nos da rabia, generalmente es una emoción con ese tipo de nivel, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este caso es desapegarnos lo más posible de esa emoción y empezar a respirar, darle oxígeno a nuestro cerebro para activar nuestra parte mucho más racional. Estamos actuando del lado más emocional. Entonces, esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta porque muchas veces van a ver que son presos de sus emociones, de sus impulsos, y justamente una persona emocional generalmente no toma las mejores decisiones estando en ese estado. Entonces, un buen tip para tener un buen control emocional en este caso es cada vez que sentimos que nos invade una emoción muy fuerte, simplemente intentar desapegarnos de esa emoción y empezar a ser conscientes con un ejercicio de respiración. Es muy importante acá quizás no hablar, no expresar las emociones, no es reprimirla, sino desapegarse. Desapegarse de la emoción, tratar de verla desde un lado mucho más racional y desde ese lado empezar a tomar conciencia de la emoción hasta que empiece a directamente bajar. ¿Sí? A ver, ¿cuántas veces has tenido discusiones o te has arrepentido quizá de una charla en donde se subió de tono por no tener un buen control emocional? Y esto es importante. Acá la diferencia literalmente entre los animales y nosotros, entre los monos y nosotros, es que nosotros los seres humanos podemos tener ese control emocional. Entonces, ya que lo tenés, aprovechalo.
Es lo único que voy a decirte, no, trata de que no te invada justamente esa emoción porque después las consecuencias pueden ser muy, pero muy grandes. Y acá quiero aclarar algo importante, es que no se trata de no sentir, se trata que esa emoción no nos arrastre, ¿sí? Entonces, acá justamente lo mejor es empezar a ser conscientes, primeramente, de cuántas veces nos pasó en el pasado, para que empecemos a identificar nuestro propio patrón y en base a eso podamos tener herramientas para cuando suceda nuevamente, ¿sí? Y acá algo muy importante. Esta es la gran diferencia entre observar una emoción y reaccionar ante ellas. Esto lo van a empezar a controlar literalmente meditando. No hay otra opción, porque meditar es la manera más directa de poder llegar a la conciencia, de ser conscientes. Entonces, si ustedes empiezan a tener un buen control emocional, un buen control sobre su respiración, un buen control sobre su conciencia, sobre qué es lo que están haciendo, sobre su presencia como tal, van a poder detectar estos disparos emocionales y no ser presos justamente o presas de sus emociones. Es importante esto que quede muy claro, porque en una reunión de trabajo te va a pasar quizá que esa emoción está por demás, antes de dar quizá una presentación, o una discusión con algún familiar, con un amigo, con tu pareja. Es importante tener un buen control emocional y en este caso sacar la parte más estoica de uno y desapegarse de esa emoción, empezar a observarla. ¿Por qué se generó esa emoción? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hizo que se genere esa emoción? ¿Cómo reacciono yo a esta emoción? ¿Dejo que me invada o puedo tener las herramientas para gestionarlo y poder tener un buen control? Este módulo quizás es para ver varias veces, este módulo es para repasarlo, pero por sobre todo la cosa para aplicarlo en su día a día. No sirve de nada si no lo aplicamos. Este es uno de los módulos más importantes que va a hacer la diferencia entre el 99% de las personas y ustedes que buscan crecer.